Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Pero muy buenos días, Dios me los bendiga. ¿Cómo estás hoy, Moni? Muy bien, gracias, con un poquito frito. Sí, está Bogotá, amaneció un poquito frío. Pero bueno, bendito sea el Señor, pero que nuestro corazón esté lleno de la presencia del Espíritu Santo para que nos dé ese fuego hermoso, abrasador, para que comprendamos la palabra de Dios y la podamos poner por obra. Vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que invocamos la Santísima Trinidad, este momento se vuelve sagrado y se vuelve santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor. Un nuevo momento hermoso para estar en tu presencia, Padre Santo del cielo. Gracias, Papá, por tu palabra, porque sé que va a llenar nuestros vacíos, va a llenar nuestro corazón para que siempre el amor reine en nuestra vida. Ese amor verdadero, no el amor humano. Gracias, Papito Dios, por este amor que tú nos das. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué pasaje tenemos hoy? Bueno, continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, pero vamos al versículo 32 al 38. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se había visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban angustiados y desvalidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que muchas enfermedades son demoníacas. Porque si el Señor dijo que había un mudo, esa es la palabra, ¿no? Había un mudo que estaba endemoniado. Libera al demonio y el mudo habla. Entonces, incluso fíjate lo del niño que cuando mi Jesús sucede la transfiguración, baja y hay un niño también mudo, ¿sí? Y curiosamente el Señor también lo libera. Es bien curioso, ¿no? O sea que muchas veces la mudez o el hecho mismo de ser ciegos o muchas la sordera. ¿Alguna vez tú tuviste una experiencia que alguien te comentó? ¿Tú estabas en entrevista con alguien? Un chico Y de la institución, pero, de donde trabajábamos, de los menores infractores de la ley. sí, pero sí recuerdo. Y estabas atendiendo a ese chico. ¿Y qué fue lo que te contó, Moni? Estaba yo comentando, o sea, hablando con él y demás, y habíamos llegado a ese tema de pues, la parte espiritual, y él me comentó que alguna vez iba con su tía, con su abuela, por algún parque de aquí en la ciudad, y le decía él a la abuela, le decía: abuela, mire ese señor, ¿por qué le está tapando los ojos al que está sentado? Y entonces la abuelita decía: no, pero ahí no hay ningún señor, ese señor es cieguito, es ciego. Resulta que él estaba viendo perfectamente cómo el demonio le tenía los ojos tapados de tal manera que él no veía, o sea, era una ceguera que tenía esa persona.
Y curiosamente con relación a este pasaje, pues tiene que ver eso, ¿no? O sea, era una persona que lo tenía mudo, ¿sí? Claro, entonces tiene que mucho que ver con respecto a que muchas situaciones se dan desde la parte espiritual. Y es una guerra frontal, por eso a veces yo me pregunto por qué el monje que hizo esta división oh, y hizo esta liturgia toma dos pasajes cuando nos podemos quedar solamente en una, solamente con respecto a que Jesús tiene el poder de liberar demonios. Y lo otro es porque coloca la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, ¿qué relación hay entre los dos? Y la relación pues tiene que ver que realmente hay mucho trabajo que hacer, mucho. Y sobre todo en estos últimos tiempos nos está pidiendo el Señor, vengan a trabajar, vengan a la viña, porque hay que trabajar bastante. Porque hay muchos que están enceguecidos a pesar de que están viendo, ¿no? No todo el que tiene los ojos cerrados está dormido, ni todo el que tiene los ojos abiertos está despierto. Sí lo dije bien ahora, sí, ¿no? Creo que es así, ¿no? Bueno, me parece que es así. Pero lo cierto es que muchas veces creemos que simplemente es algo médico cuando la gran mayoría de situaciones son espirituales. No necesariamente porque hay una posesión demoníaca, pero sí porque hay una influencia del mal, que Dios lo reprenda. Porque generalmente siempre hace que de una u otra forma nosotros tengamos enfermedades. Y enfermedades, ¿por qué? Por ejemplo, una forma del mal estar oprimiendo el corazón es las heridas emocionales. Una forma es esa falta de perdón y de resentimiento. Son formas que el mal utiliza para que nosotros estemos oprimidos por él y no podamos ver la luz y estar en plenitud de nuestros sentidos espirituales despiertos. O sea, en plena auge, ¿sí? Por ejemplo, de igual manera también cuando tenemos una depresión o tenemos una angustia o tenemos ansiedad, se dice, no, pero es que eso es algo que se necesita que tú tomes un medicamento, pues sí, pero si tú te pones a mirar en el trasfondo hay una herencia, hay una maldición generacional, hay cosas que están allí rondando desde la parte espiritual. Muchísimas enfermedades son psicosomáticas. Por eso, bien dice el Señor, los obreros son pocos, la mies es mucha. O sea que el trabajo es bastante porque siempre va a haber mucho trabajo desde la parte espiritual. Por ejemplo, desde ahora, ¿no? Si uno se pone a mirar, mira lo que está pasando en el mundo nomás con lo de la pandemia. Todo lo que se da es toda la fuerza y la creencia y que se le da a la vacuna. Y aún así la gente, todo el mundo sigue creyéndose en la vacuna y no en el Señor. No le dan gracias a Dios por la vacuna. No le dan gracias. O sea, los noticieros que coloques esta vacuna, que se coloque otra, que a otros países están exigiendo que para entrar a su país se tiene que estar vacunado, pero no hablan de Dios, no hablan del Señor. Entonces la ceguera que hay es impresionante, como bien decía el Papa Francisco, en el mundo hay una falta de compasión, de misericordia. La gente simplemente se volvió una persona indolente. O sea, no hay esa mirada hacia el otro, y no miramos a Dios, ¿no, Moni? Entonces, no se le sigue creyendo al Señor. Por eso tú y yo, que estamos viendo estos videos, escuchamos la palabra, nos levantamos temprano o hacemos en la noche, mejor dicho, todas las actividades espirituales que Dios nos coloca en nuestro corazón, es una forma de decir, venga, pues seguimos batallando de esta manera. Sigamos y no seamos esas personas adormecidas. A veces a uno le pesan las cobijas, créanme. Le pesan las cobijas porque de una u otra forma, todos los días predicando la palabra, uno se puede preguntar, todos los días, pues todos los días tocará. ¿Por qué? Porque hay que llevar el mensaje. Igual, yo te digo, no te dejes dominar por la pereza, sino que por el contrario, vamos a trabajar para la viña del Señor. A mí me causa curiosidad este pasaje bíblico porque pues la conducta de las personas sigue siendo similar, o sea, igual desde el tiempo de Jesús y el tiempo de ahora, y yo creo que desde antes, y me supongo que va a ser mucho tiempo después. Y es que cuando nosotros vemos en algún punto donde se hace un milagro, ¿sí? Donde alguien hace un milagro, entonces la gente corre para allá,
¿cierto? Entonces uno ve a esos grandes santos de la iglesia y la gente corre para allá. Pero alguna otra situación en otro lado y entonces la gente corre para allá. Y resulta que ahorita, ¿cuál es la situación? Que la vacuna, entonces la gente corre para la vacuna. Eso es un comportamiento bien particular, o sea, ellos no miran qué es lo que está sucediendo. Y acordémonos, el diablo también hace milagros, o sea, hace milagros por un tiempo, una temporada, pero la situación viene peor después. El asunto está en que cómo debería haber sido de impactante para ellos que Jesús llegara e hiciera milagros, porque dice que hacía mucho tiempo, o sea, no se veía esa situación. O sea, me supongo que desde cuando los patriarcas, los profetas oraban y se veían los grandes milagros, ¿no? Y entonces la gente quedaba impactada. Entonces, así mismo, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él hace milagros y me supongo que debe ser algo sensacional ver a una persona que con una facilidad que en cualquier momento estaba haciendo un milagro. Debía ser algo espectacular, yo creo que es sensacional eso, pero o sea, como que no nos atrevemos a pensar de que estas personas que en la actualidad, o sea, no hace mucho tiempo, hicieron milagros, por ejemplo, el padre Pío Petrelcina y así varias personas así reconocidas, eh, no sé, no llegamos a pensar de que ellos son hijos de Dios, o sea, si están vivos o si fueron vivos, son hijos de Dios. Y que cualquiera que de verdad sea hijo de Dios puede llegar a esta situación, pero el que sea hijo de Dios, el que demuestre ser hijo de Dios, porque es que Dios no es decir, es que yo soy bautizado y soy hijo de Dios. No, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y uno puede ver las personas que viven esa condición de hijos de Dios, cómo ellos pueden ser también usados para hacer grandes cosas, porque la palabra lo dice. Y ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. El mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, quiere decir que si nosotros realmente vivimos esa condición de hijos de Dios, nosotros podremos orar y podremos ver milagros. O sea, a mí me ha pasado, no sé a ti, Rafa, que a veces he orado y yo quedo asombrada y a veces hasta impactada y yo, Dios mío santo. Y cuando, por ejemplo, alguien me dice, sí, esa persona reaccionó, esa persona está viva, esa persona tal cosa, o por ejemplo, cuando contaba la situación de mi hermano y también que oré, y cuando yo dije y desaté la palabra de que cuando el Padre lo ungiera, él iba a reaccionar y quedaría vivo. Entonces queda uno impactado porque cuando uno vive la condición de hijo de Dios, uno realmente empieza a ver milagros. Y el Señor aquí nos está invitando es precisamente o sea, cómo estamos de dormidos como hijos de Dios. Cómo estamos de distantes de hijos de Dios, que no creemos que si nuestras oraciones realmente se hacen con el corazón, realmente vamos a poder ver esos milagros. Y aquí nos está diciendo el Señor, oren, para que el Señor mande obreros, o sea, trabajadores. Y muchísimos yo me acuerdo, muchísimo tiempo yo estuve, que yo iba a la iglesia y yo era una escucha. Sí, era una escucha en la iglesia. Yo pedía para mí también, sí, también pedía para mí, pero no hacía realidad la palabra, no vivía la palabra. Y como no vivía la palabra, entonces yo no podía ver milagros. O sea, es en la medida en que nosotros hacemos la palabra vida en nosotros, que nosotros nos arriesgamos realmente a hablar, que nosotros realmente hacemos oraciones de intercesión. Esas oraciones de intercesión es a favor de las otras personas, a favor de los que nos rodean, a favor de otras personas que posiblemente ni conocemos. Pero el Señor está pidiendo que nosotros seamos hacedores de la palabra, o sea, que de verdad la pongamos por obra en nuestra vida. Porque el Señor ahí lo está diciendo, mucha es la cosecha, muchísimo, pero realmente no hay
no hay quien trabaje para el Señor, no hay quien haga la obra. ¿Y quién es el que trabaja? No es el que le va a dar, tiene un contrato, no. El que hace la obra del Señor es el que es hijo de Dios, hijo de Dios. El que de verdad se siente y vive su condición de hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos vivir la condición de hijo de Dios, o sea, uno puede orar y de verdad uno queda así como, wow, yo creo que los primeros asombrados somos nosotros, ¿o no, Rafa? ¿No te ha pasado? Claro, Moni, nomás en la comunidad se dan muchos milagros. Aquí se están dando nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, que te invito a que participes de ella. Ha sido maravillosa de cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, a través de nuestra Madre María, se ha manifestado de una manera sobrenatural. En milagros de restauración familiar, de sanidades físicas, de cuestiones emocionales como la depresión. Bueno, han habido muchos milagros y se siguen dando milagros y milagros maravillosos, sino que realmente sí falta que nosotros tengamos esa fe de que el Señor nos utiliza, de que el Señor hace que nosotros debemos esa palabra. Él hace la obra. A veces uno se preocupa, pero yo quiero ver ese milagro. Entonces uno cierra un ojo y abre el otro a ver si se da, ¿no? Entonces yo voy a orar, pero con ojos cerrados, mirando para el cielo, ¿no? Y lo otro como mirando para la tierra a ver si se da el milagro o no se da el milagro. Recuerda lo que pasó con Juan, con Tomás, y lo que pasó con Judas en el momento de la multiplicación de los panes y los peces. Le dieron la cesta. Diga pues, como alma que lleva el Espíritu Santo, ánimo pues a llevar ese pan y esa comida y ese alimento a la gente. Y ellos se quedaron mirando la cesta. ¿Y para qué quedaron mirando la cesta? Porque, por ejemplo, Tomás decía, yo no quiero ir a pasar penas. Hasta que no se multipliquen estos panes y estos peces, yo no llevo nada. Igual le pasó a Judas. Los dos, allí es mirando la cesta hasta que se multiplicara, cuando realmente Dios es el que hace el milagro. Nosotros somos solo unos burritos, obreros, dice la palabra. ¿Sí? Es obreros a la mies. Trabajadores. Cuando nosotros trabajábamos para los terciarios capuchinos en las cárceles de menores, nos decían, haga esto, decide o no decide. Sí, bueno, hagámosle. Este es su contrato de trabajo, esto es lo que tiene que hacer, cíñase a lo que dice el contrato de trabajo. Entonces uno se dedicaba a hacer, como tú de pronto si estás trabajando en este momento, pues te tienes que ceñir a lo que diga el empleador. Entonces uno es un obrero. Y si el empleador, que se llama Cristo Jesús, Espíritu Santo, Papito Dios del cielo, me dice, vayan y prediquen, pues voy y predico. Y curiosamente dice también la palabra, que todo obrero tiene derecho a su paga. O sea que hay una paga. Lo que tú trabajes, porque te está diciendo, la mies es mucha, los obreros son pocos. O sea que si tú no tienes trabajo, pues haz tu currículum y entrégaselo al Señor. Ve al Santísimo, aquí está, yo quiero trabajar para ti. Contrátame, ¿qué es lo que necesitas? No va a pasarlo a los leprosos, ¿no? Entonces lo contrata uno y ya se olvida de quién fue el que le tendió la mano y se va, como si nada. Eso es lo que pasa. Mira que eso es lo que pasa, Rafa, lo que acabas de decir muy, muy frecuentemente. La persona busca un milagro de trabajo y de verdad, después de que se ha orado y todo y se consiguió el trabajo, y después de que consiguió el trabajo, se olvidó. No diezma, siquiera no le da al empleador el donativo que mi papá Dios pide, un donativo. Dame lo que tú tienes, 10% de lo que yo, porque no que yo soy el que soy dueño de todo, dame ese 10%, demuéstrame que me amas. ¿Sí? Muéstrame tu amor. Y se le olvida a uno. Igual que los milagros, Moni. Se da el milagro y se nos olvidó. Arrancada de caballo, parada de mula. ¿Sí? Al principio eufóricos. Todos, ¡oh, qué hermoso! Yo creo, maravilloso lo que Dios hizo en mi vida, restauró mi hogar. Y se me olvidó. ¿Sí? Se me olvidó realmente de dónde vino la obra y qué es lo que tenemos que hacer. Recuerda la campana de Gauss, lo que yo expliqué. De todas formas, la vamos a subir a YouTube para que tú la puedas ver. Una explicación muy bonita sobre esa euforia que tenemos, porque todos tendemos a ser demasiado emotivos. Entonces, el trabajo es muchos endemoniados. O sea, ¿qué quiere decir tanto en los endemoniados? La influencia del mal en el mundo. Es que nuestra guerra no es contra la persona que está a nuestro lado, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el mundo. Es una guerra. Es una lucha, ese es el trabajo que tenemos que hacer, luchar, pero no pataleando, te reprendo maldito demonio y te arrojo a los 5 confines del infierno y no sé qué. No,
y te amarro de patas y pies y manos y te pongo un bozal y no te dejo hablar. No, esa no es la forma. La forma es en especial tu testimonio. Especialmente tu testimonio, que vayas a predicar el evangelio, que no tengas miedo de utilizar esas redes sociales. Incluso en nuestra comunidad tenemos niños que están dándonos sopa y seco, predicando el evangelio, y no les da miedo sacar su camarita, ver el evangelio y lo predican. Así desde lo humilde, desde lo sencillo. Niñas que nos enseña, una niña en la comunidad que nos da catequesis. Qué linda, así desde su forma de ser. Y nosotros adultos, que inclusive hemos sido tal vez conferencistas o hemos sido profesores o hemos dado clases a otras personas y nos da miedo predicar la palabra, Moni, porque el mal nos pone lazo, el mal nos ata. Por eso el Señor dice en la palabra también que hay que amarrar al hombre fuerte, amarrarlo. ¿Sí es que es así la palabra o no, amor? No, que para que el mal entre a una casa, él tiene que amarrar al hombre fuerte. Pues para que el demonio entre a la casa es porque primero tumba la cabeza. Generalmente los hombres están desubicados, es precisamente por eso, porque viene el mal y amarra a ese hombre al pecado. Pero Rafa, también la palabra nos dice claramente que y ellos le han vencido por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener claro de que nosotros no somos quienes vamos a vencer. O sea, nosotros lo que necesitamos hacer es orar. Eso es lo que necesitamos, pero orar con convicción, orar de que el Señor nos está escuchando, orar de que el Señor puede bendecir a esa persona, bendecirnos. O sea, si nosotros no lo hacemos por egoísmo, como muchas veces hacemos, lo supe porque yo lo viví, muchísimas veces nosotros oramos es por nuestro egoísmo, es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo soy, es que yo tal cosa. No, o sea, si nosotros oramos para bendecir, Señor, a los demás, ¿sí? Para que otros conozcan del Señor, para que otros se arrepientan, para que otros se sanen y den gloria a Dios. Cuando nosotros oramos por los demás y aplicamos la sangre de Cristo Jesús, es Él el que hace el milagro, no somos nosotros. Es Él. ¿Quién fue el que nos mostró su poder? Mientras que nosotros aprendamos a ser hijos de Dios, realmente es Él el que va a actuar, es en nosotros. Hasta Él hace el milagro en nuestra vida. O sea, no somos nosotros, porque ¿quién venció a Satanás? El Señor. Él fue el que lo venció en la cruz, con su sangre poderosa, con su sangre santísima, con su sangre libre de cualquier tipo de pecado. Él venció en la cruz. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A creer en Él y en aceptar las cosas que el Señor nos quiere decir. Y aquí nos está pidiendo es simplemente que nosotros de verdad creamos y creamos en su palabra, aceptemos su palabra y hagamos una realidad diciendo su palabra, simplemente diciéndola porque la vivimos, o sea, porque la sentimos en el corazón, porque la estamos haciendo realidad en nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos eso, simplemente eso que nosotros estamos viviendo es lo que vamos a llevar a muchas personas que necesitan, a muchísimas personas que tienen enfermedades, que tienen dolencias. ¿Qué es una dolencia? Es ese dolor en el corazón, esa depresión, esa angustia, esa desesperación, esas dolencias del corazón. Las necesita el Señor, que nosotros llevemos testimonio. Simplemente, ¿qué hizo conmigo? ¿Para qué? Para que la otra persona también dice, ¿y también lo puede hacer conmigo? Sí, también lo puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, lo hace con cualquier persona, siempre y cuando aprendamos a creer en nuestro Señor. Y el Señor hará la obra, el Señor hará ese milagro, ¿sí? Porque el Señor está buscando es eso, que nosotros creamos. En últimas, todo, incluyendo la Santísima Virgen, todos nos enseñan es aprender a creer en nuestro Señor. Porque todos se involucraron en llegar a que Jesús viviera. Y viviera sobre esta tierra precisamente para que Él nos mostrara que Él era la puerta. Que Él abría el camino de salvación, era el camino de salud, el camino de restauración. Todos nos llevan a eso, todas las personas que han sido algo especial en esta tierra, que han mostrado ese nivel de santidad en esta tierra, nos llevan a mostrar que Jesús es el que hace la obra.
Es el que nos muestra cómo podemos alcanzar el milagro. Y lo que tenemos que hacer es creerlo, aceptarlo y empezar a vivirlo. Porque si nosotros no vivimos a ese Jesús, pues, ¿cómo solamente quiero tener un milagro por tenerlo? No, la idea es tener un milagro para dar bendición, alabanza, gloria al que lo hace. Y esa es la idea. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a vivir la palabra de Dios, aprendamos a aceptar la palabra de Dios. A veces nos causa dificultad, pero no quiere decir imposible aprender a hacer la palabra de Dios una verdad. Una hermanita en comunidad hizo una reflexión que me fascinó. Ella dijo algo muy bonito. Dijo, yo como que estoy negociando, entre más rosarios haga, yo estoy buscando un rosario, yo estoy buscando un milagro y tantos rosarios hago para obtener el milagro. Y en ocasiones entramos como en esa negociación con el Papá Dios, ¿no? Voy a hacer tantos ayunos, voy a hacer tantas cosas si tú me haces el milagro. Cuando el milagro está dado, solamente es tu santidad y creerlo. Está dado como tal. Mira la hemorroísa, mira a Jairo, que se leyó a Jairo y a la hemorroísa. Uno actuó, el otro fue a donde Jesús por voluntad propia, mi Jesús actúa, y el otro involuntariamente mi Jesús actúa como tú nos lo explicaste, como es de precioso ayer. Bueno, hay algo muy particular que quiero entrar a este punto antes de que nos vayamos, y es el hecho mismo que este mensaje va para aquellas personas, bueno, en nuestro caso estamos consagrados plenamente para el trabajo de Dios todo el tiempo, nos dedicamos a trabajar todo el tiempo para el Señor. Y hay algo muy curioso. No, pero es que yo ya trabajo, yo ya predico la palabra. Sí, qué bueno. ¿Y le estás dando tiempo a tu familia? ¿Sí me va a entender, Moni? La mía es mucha, y los obreros, no, pero es que yo ya comparto, yo hago parte de un ministerio. Ah, ok. ¿Y estás siendo también coherente en tu vida? En tu casa. ¿En tu casa? ¿O te dedicaste solamente a trabajar? No, es que yo trabajo para el Señor. Trabajo para el Señor. ¿Y tu casa qué? ¿Cómo estás? Le estás dando tiempo de calidad, no tiempo de sentarte en el computador, sino de calidad a tu familia. ¿Lo estás haciendo? O sea, sales con ellos, compartes con ellos, viajas con ellos, o en el viaje estás todo el tiempo pensando todo lo que tienes que hacer para el Señor. El Señor es de orden, mi papá Dios es de orden. Los obreros son pocos, la mies es mucha, pero aún así sé coherente con tu propia vida. Lleva una vida que vaya a la par también con el crecimiento espiritual y emocional de tu familia. Es que el primer ministerio es tu familia. Claro, te las encargó directamente te mandó a trabajar primero con la familia. Entonces, en ese sentido, ten mucha prudencia. O lo otro es que me dedico, ya Dios me dio otro trabajo, la otra, ¿sí? Y me dedico a lo secular y se me olvida la parte espiritual. Entonces, no, yo estoy trabajando para Dios, ya le pedí, me dio el milagrito y se me olvidó. O sea, me dedico y todo el tiempo para conseguir money. Ya estoy hablando, Mónica. Para conseguir dinero. Y ya se te olvidó. Todo tiene su orden y su razón de ser. Todo tiene su propósito porque Dios es Dios de orden. El mal es de desorden. Mira cómo lo puso mudo. ¿A cuántos estamos mudos ahorita así? No hablo porque me da miedo. No hablo porque otros hablan mejor que yo. Te pone a compararse con los demás. No hablo porque es que yo no soy como ellos que hablan tan bonito. ¿Y eso es demoníaco? Claro, eso es demoníaco. O sea, eso es una influencia demoníaca. No es que estés poseído y hay que hacerte exorcismo, no. Sino que tú perfectamente puedes decir, sape, como se le dice a los gaticos, sape. Eso no es conmigo. Adiós, venga, pues yo hablo. Pero no se queda así de todo temeroso, todo miedoso, y uno no habla. Porque esa mudez es del mal. Esa ceguera, yo no quiero ver la verdad, así me la pongan. Como le pasaba a Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Sigue así. O escucha la palabra, pero escucha lo que te conviene. Y acomoda la palabra solamente a tus circunstancias. Entonces, fíjate que la palabra está muy clara hoy. Entonces, bendito sea el Señor por la palabra. Entonces, Dios me los bendiga. ¿Tienes algo más que decir, amor? No. Muchas cosas.
Por hoy no. pero por hoy no. Entonces, Dios me los bendiga. Recuerde que ya estamos de misión, ya estamos organizando nuestra agenda. Vamos para Estados Unidos a final de año. Entonces, si ustedes nos requieren en las parroquias, en sus comunidades, allí en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, nosotros estamos ya en plena disponibilidad. Ya abrieron pues fronteras en algunos países y nosotros pues estamos en plena disponibilidad como familia misionera. Entonces, si quieres que vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz y sobre todo que seamos esas personas de mucha influencia para con los demás. Dios los bendiga. Un excelente día. Chao. Chao.